Hola, ¿cómo están? Ahora voy a resolver este un poco intimidante problema de un espacio vectorial, subespacio vectorial en rigor, donde tenemos como espacio vectorial a las matrices de dimensiones 3×3 y donde nos dicen que la matriz A, sea cual sea, tiene que ser igual a su matriz transpuesta. ¿Ya? Entonces, se puede demostrar de que es espacio vectorial, subespacio vectorial para el caso de M, pero no lo vamos a hacer, pero es bastante sencillo, solamente tienen que determinar dos matrices que cumplan con la regla de la transposición y observar de que la suma de dos matrices que cumplen con ese requisito también van a cumplir con ese requisito. Es un poco largo porque tienes muchas variables, pero es bastante análogo lo que hay que hacer. Y también se respeta la multiplicación por alguna escalar, por lo tanto es cerrado para el producto y para la suma. También es lógico que si tenemos una matriz nula, la matriz nula, por supuesto que también su matriz transpuesta, perdón, también es la matriz nula. Entonces, también cumple con que el cero del espacio pertenece al subespacio vectorial, que es un requisito indispensable para cualquier subespacio vectorial. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es escribir una matriz modelo, ¿ya? Entonces, o una matriz base que se le llama. Entonces, para no ocupar tantas letras, le voy a llamar A1, B1, C1 y voy a aumentar el orden de los números hacia abajo. De hecho, también sugiero hacer esto para la potencial demostración de que es subespacio vectorial, ¿ya? Para que no escriban X y Z y se le empiezan a acabar las letras, ¿ya? Entonces, esta va a ser mi matriz base y aquí voy a anotar de manera resumida de que los A sub i, B sub i y C sub i todos pertenecen a los reales, porque son entradas reales del espacio vectorial, y esto es para todo i desde el 1 hasta el 3 y repetimos. Ya, entonces, esa es una forma de escribir matricialmente de manera resumida para no escribir con tantas letras. Y ahora lo que tenemos que definir es que si esa es la matriz A, tengo que escribir mi matriz transpuesta con esas mismas letras. Entonces, lo que voy a hacer, la matriz transpuesta, dicho de una forma más simple, es cambiar las filas por columnas. Entonces, la fila 1, que es A1, B1, C1, la voy a cambiar por la columna 1. Por lo tanto, voy a escribir hacia abajo A1, B1, C1, A2, B2, C2 y A3, B3, C3, ya, teniendo cuidado con no cometer ningún error. Entonces, ahora lo que tengo es que resolver un sistema de, ahí vienen, 3 por 3, 9. 9 ecuaciones. ¿Y cuántas variables tengo? También tengo 9 ecuaciones, ¿ya? Entonces, cuando tengo 9 ecuaciones y 9 incógnitas, no sabemos a lo que vamos a llegar, porque podríamos llegar a una solución única, que sería bastante raro, porque si llegamos a una solución única, quiere decir que la única matriz que cumple con que su transpuesta sea igual a la matriz original es la matriz nula, y eso no tiene mucho sentido. O sea, lo lógico sería de que tuviéramos alguna condición y que pudiéramos encontrar una matriz que no sea la matriz trivial para que sea parte de este subespacio. Entonces, tal vez no tenemos tantas ecuaciones como parece porque hay varias ecuaciones que se van a repetir, ¿ya? Entonces, si nosotros esto lo llevamos a una forma matricial, y aquí no quiero que se confundan porque en realidad lo que voy a escribir ahora es una matriz de 9 por 9 también, pero no es la misma matriz que la que tenemos aquí a la izquierda, sino que es la equivalencia de decir A menos A transpuesto igual a la matriz nula. ¿Ya? Porque lo que vamos a hacer es resolver el sistema igualado a cero. ¿Por qué igualado a cero? Porque esos son los sistemas, cuando podemos, que son más simples de resolver. Porque cuando nosotros aplicamos operaciones en fila eh, con una columna igual a cero, la columna cero permanece inalterada. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una matriz, así como con cada ecuación igual a una fila, pero notando de que podemos tener algunas ecuaciones que se van a repetir. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar, o lo que debería empezar a pasar, es que yo lo debería ordenar por orden alfabético,
¿ya? Pero hay otra forma. Uno podría decir A1, B1, C1 y A2, B2, o sea, primero letra y después número. Entonces, lo vamos a hacer así mejor para, de alguna forma, respetar el orden inicial. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner B1, C1, A2, B2. Estos son las guías de las columnas, ¿ya? No son los elementos de las matrices. Y aquí terminamos con A3, B3, C3. De hecho, estaba pensando que eso lo debía haber escrito en rojo, porque es opcional, ¿ya? Pero no importa, ya lo escribí. Entonces aquí vamos a cerrar. Entonces vamos a ir colocando los coeficientes, recordando que tenemos A menos A transpuesto, por lo tanto vamos a cambiar el signo de las matrices que están en la transpuesta. ¿Qué pasa con la primera ecuación? Me queda A1 menos A1. O sea, es una matriz, es una fila nula. Por lo tanto, eso se cumple para cualquier valor de A1. Por lo tanto, esa es una ecuación que no nos entrega información. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer para no escribir todas las ecuaciones que, que son demasiadas, voy a aprovechar de borrar ya que partí borrando. Voy a escribir, voy a escribir, de hecho, voy a escribir un poco más pequeño eh, para que me quepa más el espacio, para aprovechar mejor el espacio. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer aquí es, la primera ecuación es A1 menos B1, y de hecho la ecuación de la diagonal, de toda la diagonal, A1 menos A1, B2 menos B2, diagonal principal me refiero, y C3 menos C3, todas esas ecuaciones van a ser 0 igual a 0, por lo tanto no las voy a escribir. Entonces me voy a saltar la diagonal principal y voy a partir con el segundo elemento de la matriz. Entonces el segundo elemento de la matriz, pensando de que aquí era A1, B1, C1, sería B1 por 1, menos A2, ¿ya? Entonces aquí voy a tener que volver a escribir el orden. Voy a pausar el video y voy a escribir el orden para no perder tanto tiempo en el video. Ya, ahí ordené un poco la pizarra para que hubiera el espacio con las nuevas variables. Y como decía, voy a escribir solamente las ecuaciones que no sean lo de la diagonal principal, porque van a haber algunas que no van a aportar valor. Entonces, la primera ecuación dijimos que era B1 menos A2. Entonces, voy a anotar todos los ceros. Eh, Porque cualquier variable que no esté, la voy a escribir como ceros. ¿Ya? B1 menos A2. Recordemos de que le pusimos el signo negativo a la transpuesta, pero si lo hacemos al revés, vamos a llegar a, en esencia, lo mismo. Ya, entonces la siguiente ecuación es C1 y C3. Entonces, perdón, C1 y A3. Ya, entonces ahí, y ponemos 1 menos. Ya. Después la tercera ecuación sería la segunda fila, primera columna. Entonces sería A2 menos B1. Entonces esto sería 0, 0, 0, B1. Este es menos 1, 1, 0, 0, 0, 0 y 0. Ya, la diagonal principal la dejamos fuera, entonces ahora me quedaría C2 menos B3. Entonces sería 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0. ¿Ya? Después vamos a tener que hacer el escalonamiento, pero va a ser un escalonamiento tal vez en varios pasos, pero bastante sencillo por los números. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay unos y menos uno que nos pueden llevar al error. Ya, entonces estamos 1, 2, 3, 4. Entonces ahora nos vamos a la tercera fila. Entonces la tercera fila es A3 menos C1. Entonces sería 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Y vamos a seguir hacia abajo. ¿Ya? La última, porque la diagonal principal la descartamos por lo que ahí dijimos. Entonces sería B3 y C2. Entonces sería 0, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 1. Ya, entonces, bueno, aquí no me alcanzó tanto el espacio para cerrar, pero se entiende que se cierra ahí y que después viene la cortina y la columna de ceros, que no es necesario escribir. Entonces ahora voy a buscar pivotes. Entonces me doy cuenta que el primer elemento no nulo de la primera fila es este. Por lo tanto, tengo que eliminar la fila 2, o más que la fila 3, perdón. Pero más que eliminar,
es sumar la fila 1 con la fila 2. Entonces lo voy a hacer en el mismo paso para no volver a escribir toda la matriz de nuevo. Entonces lo que voy a hacer es editar la matriz que tengo abajo, o sea, la fila, y me doy cuenta de que si yo sumo, se vuelve nula. Eso quiere decir de que esa fila la podemos descartar, al igual que descartamos las ecuaciones de las... em, se me olvidó la palabra. De la diagonal principal, perdón. Entonces, eso quiere decir que en esencia teníamos la misma ecuación, solamente que escrita de otra forma distinta. Entonces, quiere decir de que en realidad no tenemos 6 ecuaciones como pensábamos, sino que ya tenemos 5. ¿Ya? Entonces, esta fila como que ya no añade información. Entonces, ahora el primer elemento no nulo de la segunda fila sería este, ¿ya? Por el mismo motivo de antes. El primer número distinto de 0, no importa que sea 1 o -1, que esté en la segunda fila. Y debajo tiene que haber solo ceros. Entonces me doy cuenta que va a pasar lo mismo con la fila 5. Entonces voy a sumar. Esto me va a quedar 0. Y aquí pasa lo mismo. Entonces me queda 0. Entonces, ¿qué más? Primer elemento no nulo de las filas siguientes. Bueno, hay una fila que tarjamos. Vamos a tarjar esta otra fila también porque tampoco añade información. Quiere decir que también era la fila 2 escrita de otra forma. Y me doy cuenta que el siguiente pivote es este, el primer elemento no nulo de la cuarta fila, ahora tercera fila, y vemos que pasa lo mismo, no pasa exactamente igual. Entonces voy a revisar antes de hacer el escalonamiento porque me podría ser de que estuviera bien de todas formas, pero a ver, la cuarta ecuación sería, eh, dijimos, uno, dos, 3, 4, C2 menos B3. Ya veo que está bien. Y la última era, ah, la última es la anterior. B3 menos C2. B3 menos C2. Ah, yo puse C3 ahí. Aprovecho de corregir el error. Aquí es 0, aquí es B3. Claro, y ahí sí tiene lógica porque en realidad no quiero entrar en detalles, pero debería haber una simetría, ya por lo de la transpuesta. ¿Ya? Entonces, aquí pasa lo mismo. Por eso me di cuenta que había un error. Cuando sumo, me doy cuenta que la cuarta ecuación y la sexta ecuación son en el fondo lo mismo, por lo tanto, ahora sí, como están en su forma escalonada, ahora tengo que volver al sistema pensando en A1, B1, C1 y etcétera, pero lo vamos a hacer desde la ecuación de más abajo a la ecuación de más arriba, de las que no son cero. Entonces, la ecuación 1 sería C2 menos B3. C2 menos B3 o lo que es igual, C2 menos B3 igual a 0, o lo mismo que decir C2 es igual a B3. ¿Ya? Esa es una forma resumida de escribir lo que entrega esa ecuación, que es que C2 está obligado a valer lo mismo que B3. ¿Ya? Segunda ecuación, para el algoritmo. C1 menos A3 es igual a 0, o sea, lo mismo que decir C1 igual a A3. ¿Ya? Y observemos que la última ecuación, que es la ecuación 3 relevante, es B1 menos A2. O sea, B1 igual a 2. Entonces, recordemos de que como hay una simetría y decimos que C2 es igual a B3, también yo lo podría escribir como B3 igual a C2. Entonces, lo que vamos a decir es que tenemos 3 ecuaciones relevantes y tenemos 6 variables. No, perdón, 9 variables. Entonces, eso quiere decir de que a la solución que tenemos que llegar podría quedar en función de la diferencia entre las variables menos las ecuaciones, que sería 9 menos 3 6. O sea, tiene que quedar en términos de 6 variables libres. ¿Ya? Entonces, para no escribir otras variables libres, vamos a mantener las mismas ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer para que tenga alguna lógica es que lo vamos a escribir de otra manera, pero, o sea, es lo mismo, pero voy a escribir primero las letras y números más pequeños. Entonces voy a decir que A2 tiene que ser igual a B1, ¿ya? Que A3 tiene que ser igual a C1 y que aquí lo voy a dejar con
B3. Y B3 tiene que ser igual a C2. Y voy a ver si es que eso de verdad eh, tiene sentido. Entonces voy a ocupar el espacio que dejé arriba, donde había anunciado mi matriz modelo, que ya ocupé, por lo tanto no es necesario mantenerla. Entonces, lo que me tienen que quedar es 6 parámetros. Entonces, en lugar de escribir A2, voy a escribir B1. En lugar de escribir A3, voy a escribir C1. Y en lugar de escribir B3, voy a escribir C2. ¿Ya? Pero si lo quieren hacer de otra forma, puede ser de que también sea lo mismo. O sea, si es que no cometen ningún error, me refiero. A2 igual a B1, quiere decir que en lugar de escribir A2, escribo otro B1. A3 igual a C1, quiere decir que en lugar de escribir A3, voy a escribir C1. Esto lo estamos haciendo con el modelo de la original, pero lo podríamos hacer con el modelo de la transpuesta y también coincide, porque la transpuesta es también la original. ¿Qué me falta? Lo último, B3 es igual a C2. Entonces, en lugar de B3, escribimos C2. No hay una forma para que quede todo con A o todo con B, ¿ya? Por si acaso. Entonces, ahora lo que hacemos es factorizar por cada una de las variables o parámetros libres. Entonces, A1, factor de 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, porque aparece solamente una vez, más B1, porque ya no tenemos otro A, ya, respetando el orden alfabético, 0, 1, 0, perdón, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Voy a continuar abajo, porque no me alcanza el espacio. Este ya lo puedo eliminar. Ya, entonces, más, siguiendo el orden alfabético y numérico. B2. B2 es solamente 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Solamente es el elemento del centro. ¿Ya? C1. Ya, entonces ahora ponemos C1. No quería eliminar esto, pero lo voy a tener que eliminar por espacio. Voy a dejar la regla por si acaso. 1 sería 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Más C2, otra. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y no me alcanzó el espacio para la última, así que lo voy a escribir abajo también. Con C3. Y C3 es solamente la... Y después vamos a observar de que hay una especie de simetría. ¿Ya? ¿Por qué hay una especie de simetría? Porque en realidad voy a tener que volver a compartir. Ahí volvió. Le costó volver, pero volvió. Ya, entonces yo decía lo de la simetría, de que, bueno, primero que todo, tenemos escrita la matriz que cumple con que su transpuesta es igual a su matriz original, como 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Eso es lo que habíamos anticipado, de que como teníamos 9 variables y 3 ecuaciones relevantes, 9 menos 3 me da el número de elementos. ¿Ya? Entonces ahora ya puedo eliminar esta regla y vamos a observar de que todos los términos cumplen con que su transpuesta es igual a la matriz original, o sea, todos los elementos por separados cumplen. Entonces, por ejemplo, si observamos la primera matriz que es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
y la transponemos, van a cambiar los ceros, pero va a quedar el 1, va a seguir estando ahí. Eh, el elemento, ese es el elemento que está aquí, que ya está verificado. Pueden verificar de que la transpuesta cumple. El elemento central cumple lo mismo. Cuando la damos vuelta, cambiamos figuras por columna, sigue estando el elemento central en ese momento. Lo mismo pasa con el último elemento, con este. ¿Ya? Y todos los demás tienen una simetría de que reemplaza, si bien tienen un uno acá y un 1 acá, y cuando hacemos el cambio, se intercambian los unos, pero los unos siguen siendo unos. Pasa lo mismo con esta, y pasa lo mismo con esta. ¿Ya? Entonces, esa es la simetría de la que estaba hablando. Entonces, si yo quisiera escribir una base de M, ¿ya? Tendría que escribir las mismas matrices o múltiplos de esas matrices, porque todas esas matrices son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque tienen ceros en posiciones distintas. O sea, el primer elemento no nulo, si estiramos la matriz y la llevamos a una sola fila, cada matriz, podemos distribuir las filas de tal forma que quede una matriz perfectamente escalonada. ¿Ya? Entonces, por eso se demuestra, sin necesidad de entrar en tanto detalle, que todos esos elementos son linealmente independientes, pero puede ser que el profesor necesite la muestra de que si llevo todo eso a fila y escalono, sigo teniendo matrices equivalentes. ¿Ya? Pero eso no lo voy a verificar, entonces aquí hay que colocar los 6 elementos. Con la diferencia que no se escribe como suma, sino que se separa por coma y se entrega en un paréntesis de llave para entender de que estamos hablando de un conjunto. Y para mostrar de que en realidad el orden no es lo importante, las voy a escribir según como las separamos antes. O sea, las que tienen un solo elemento, primero, un solo elemento distinto de cero, primero, y después los que tienen dos. Entonces aquí voy a colocar las otras matrices. El orden, como digo, modifica la base, pero no modifica el espacio vectorial. Ujú. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Tuve que escribirlo muy pequeño por temas de espacio solamente. Y el último que me queda es este. Entonces, no está desarrollado la demostración de que cada uno de esas matrices por separado son linealmente independientes, pero eso lo pueden verificar ustedes mismos. Entonces, así como se puede responder, se puede escribir como espacio generado, M, como el generado de todos los elementos y ponen los elementos de la base entre corchetes de mayor y menor, respectivamente. O lo escriben como base según como les pregunten el problema. Si es que el problema me pide escribir explícitamente el subespacio M, lo escribo como la combinación lineal de esos elementos que están multiplicados por sus respectivas variables libres. ¿Ya? A1, B1, B2, C1, C2, C3. Si alguien lo hizo distinto, verifique que las matrices sean cada una transpuesta, cada una cuando ejecutan la acción de transponerla, de que se mantengan igual. Si está así, si está verificado que son 6 elementos, está correcto porque ustedes tomaron otras variables como variables libres. Esa es la única diferencia. O pueden haber hecho la correlación por filas en lugar de por columna, etc. Entonces, no importa si no llegan exactamente a la misma solución, lo que importa es que la dimensión del espacio es dimensión 6 y recordemos de que la dimensión del espacio total de las matrices es 9 porque son 3 por 3. Entonces, bueno, hasta aquí llega el video. Solamente encontrar la base de un subespacio vectorial cuando tengo un subespacio del espacio de las matrices de 3 por 3 en este caso. Entonces, por supuesto, todos los elementos tienen que ser matrices de 3 por 3. Ahora sí, no los aburro más. Que estén muy bien y como siempre, muchas gracias por ver. Chao.